El Consejo Nacional de la Magistratura comenzará a conocer los expedientes y a realizar las entrevistas para los aspirantes al Tribunal Constitucional. Se han presentado más de 300 aspiraciones o candidaturas para ocupar 4 posiciones en el Tribunal Constitucional de República Dominicana. Manuel Ulises Bonelli Vega es un abogado, profesor universitario, fue juez de instrucción, ha sido un magistrado de la República Dominicana, está ahora con su propia oficina privada ofreciendo apoyo especialmente a otros profesionales del derecho y aspira a una posición en el Tribunal Constitucional. Le hemos invitado a Manuel Ulises Bonelli Vega para conversar sobre esas aspiraciones y qué lo ha motivado a confiar en un proceso en el que parece que resulta difícil llegar a una instancia superior de la justicia dominicana como el Tribunal Constitucional. Gracias, muchas gracias, Manuel Ulises. Me alegra que hayamos podido ponernos de acuerdo para que conversemos sobre este tema y quiero saber qué buscas aspirando al Tribunal Constitucional. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, muy honrado de estar aquí en tu programa, Fausto, tan visto, tan interesante y sobre todo tan juicioso. Pues, como tú decías, yo hice carrera judicial, inicié siendo juez de instrucción en Santiago y terminé siendo juez de Corte de Apelación en el Distrito Nacional. A decir de la ley de carrera judicial, yo completé todos los escalafones que tiene la carrera judicial, porque la carrera judicial, contrario a lo que se podría pensar, no culmina en la Suprema Corte de Justicia, sino que culmina en la Corte de Apelación. De manera pues que yo hice carrera judicial. ¿Cuántos años fueron? 15 años en total de carrera judicial y abandoné la misma de manera voluntaria para dedicarme entonces a otra arista del ejercicio del derecho, que es el ejercicio profesional liberal. La profesión liberal la he ejercido de manera sui generis, vamos a decir, porque mi ejercicio litigioso ha sido muy limitado, habiéndome dedicado primordialmente a dar consultas y asesoría a despachos jurídicos en el litigio penal. Principalmente en materia penal y procesal penal. Principalmente en materia penal y procesal penal. Tú tienes también una tradición familiar que no comienza necesariamente con Rafael Filiberto Bonelli, sino también con el pater family de esa familia Bonelli, que tiene su sede en Santiago y la ha tenido durante mucho tiempo. El que más alto llegó fue Rafael Filiberto Bonelli, que fue presidente de la República. Sí. Entonces, digamos, ¿tú heredas y traes esa tradición familiar contigo? Bueno, sí. Te podría decir que mi abuelo paterno, Manuel Ulises Bonelli Fonder, hermano de Rafael Filiberto Fonder, hermano mayor, pero como tú decías, pater familia de esa familia, porque fue el hermano mayor cuyo padre falleció siendo muy joven, Rafael Filiberto, y tuvo él que hacerse cargo de la familia, de los hermanos. Él también fue abogado y también fue juez de instrucción y también fue juez de Corte de Apelación. Eso en cuanto a mi familia paterna. Pero mi familia materna, los Vega. Más que los Vega, bueno, algunos Vegas son abogados, sí, muy destacados. Ahí está José Augusto Beguinver, por ejemplo, en Santiago. José Augusto, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Jorge Blanco. Sí, y otros. Bernardo Vega, historiador. Bernardo Vega, historiador. Su hermano Wenceslao es historiador y abogado. Sí. Bueno, pero mi abuelo materno, mi bisabuelo materno, que es el abuelo materno a la vez de mi madre, don Agustín Acevedo y Fabián, fue un destacadísimo abogado en Santiago, fue juez por muchos años, procurador de corte por muchos años, llegó a ser juez de la Suprema Corte de Justicia y un destacado miembro del Congreso de la República en la época, sobre todo, de don
Ramón Cáceres. Ramón Cáceres. Una persona de extrema confianza de Ramón Cáceres. De manera que... Le decían Mon, ustedes recuerdan que hay una tradición en la política dominicana durante, especialmente la dictadura de Trujillo, que decían preso por la guardia Mon. Sí, por la guardia de Ramón Cáceres. Pues también mi bisabuelo paterno, don Sebastián Emilio Valverde, era abogado. De manera que en mi familia ha habido una tradición en el de derecho abogados dominicano. Y en lo que a mí atañe, la tradición ha sido a la vez la de la cátedra. Mi madre, doña Vanessa Vega de Bonelli, ya fallecida, fue fundadora de la pontificia, de la entonces Universidad Católica Madre y Maestra, fue de las profesoras fundadoras y murió siendo profesora de la ya en la más alta jerarquía de los profesores, que es el profesor titular, profesor emérito, perdón, ella era profesora emérita ya de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y ha sido o fue maestra de generaciones de abogados en el país, porque a la Ucamaima fueron profesionales de diversos lugares del país, o sea, no solo en Santiago. Entonces sí, yo he mezclado. Tú resumes una tradición que por ambos lados, digamos que va al derecho, a la cátedra universitaria y se desempeña en esa área tan fundamental de la política dominicana. Sí. Bueno, Juan Zuli Bonelli, que creo que es, hijo de don Filiberto y es familia tuya, ¿no? Sí, primo hermano de mi papá y como hermano de mi papá. Fue miembro importante de la Junta Central Electoral, una persona muy respetable y de un honor y de una tradición igualmente incuestionable. Así Yo creo es. que Juan Zuli es una de las grandes, tiene 92 años en este momento, pero es un hombre muy querido, muy respetado y que conserva parte de esa tradición de la que tú vienes. Así es. Pues mis aspiraciones al Tribunal Constitucional, ahí vamos, vendrían a concretar el término de una carrera en el área judicial, si se quiere, porque el Tribunal Constitucional no es poder judicial propiamente, pero en el área de la justicia, vamos a decirlo, en el área de la justicia, donde yo pues culminaría en ese escenario mi ejercicio judicial. ¿Tú crees que era, Manuel Ulises, que la creación del Tribunal Constitucional, en la forma en que se hizo, era la manera correcta de llevar a cabo esa reforma en el Poder Judicial y no como se pensaba que podría ser una sala del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, hubo una discusión muy grande cuando esto ocurrió. Recordemos el discurso del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, el muy querido magistrado Jorge Subero Isa, que expuso su posición de que debía ser una sala a lo interno de la Suprema Corte de Justicia. Finalmente primó la idea de un tribunal independiente. A mi parecer, no tuvimos la oportunidad de probar lo que fuera una sala interna, pero el tribunal independiente ha sido exitoso. El famoso choque de trenes de que habló el magistrado de conflictos, no lo ha habido hasta el momento. La Suprema Corte de Justicia se ha ceñido a los mandatos cuando ha tenido que hacerlo, o cuando se le ha indicado del Tribunal Constitucional, de manera pues que la fórmula del Tribunal Constitucional ha sido hasta el momento exitosa. Bien, vamos a hacer una primera pausa con este diálogo con Manuel Ulises Bonelli Vega. En un momento retornamos y hablamos de los aspectos propios del Tribunal Constitucional que se enfrentaría en caso de ser escogido miembro de este tribunal por el Consejo Nacional de la Magistratura. Como profesional académico e intelectual del derecho, me gustaría saber, ¿tú estás dentro del área liberal del ejercicio del derecho, dentro de los conservadores, que son dos posiciones muy en disputa
en la sociedad dominicana y que continuamente llevan al país hasta paralizarse con temas como el Código Penal y muchos otros temas importantes. Muy bien. Pues mira, qué pregunta interesante. Me viene a la mente una respuesta muy puntual que voy a tomar de las memorias de mi bisabuelo materno, don Agustín Acevedo. Sí. Él, que era político, y yo me defino igual, pero como abogado, que él decía que era liberal entre los conservadores y conservador entre los liberales. El justo áureo término medio de los griegos. El término medio. Sí. ¿Cómo considerar la sentencia 168 del Tribunal Constitucional y la 256 de desvinculación del mecanismo de adopción que se hizo en República Dominicana sobre nuestra pertenencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, en primer lugar hablemos de la sentencia 168. A mí me parece que lo que juzgó la sentencia 168 en términos de decir quiénes son dominicanos no es en sí malo, ¿verdad? Hizo una interpretación adecuada de quién es un dominicano. Ahora, el efecto retroactivo que se le aplicó a ese fallo, o que aplicó el fallo, que vino a repercutir en personas que tenían ya la calidad de dominicano dada, a mí me parece que fue un poco erosionador de los derechos de muchísimas personas. Gracias a Dios que intervino luego la ley, que vino un poco a, digamos que a corregir, a acomodar, a corregir ese tema, y que todavía queda pendiente un grupo de personas que califican conforme a la ley y que todavía no se han dado los pasos, que eventualmente le corresponderá al órgano correspondiente hacerlo. En cuanto a la sentencia 256, que dijo que pues que el país se salía, vamos a decirlo de alguna forma, lo sacó del reconocimiento de la Corte Internacional, Interamericana de Derechos Humanos, de Derechos Humanos. Sí. Hay un tema, y es saber si es suficiente una sentencia del Tribunal Constitucional conforme a las normas del derecho internacional para usted desvincularse de un pacto o de los efectos de un pacto. ¿Es suficiente eso o hay que agotar otros recursos establecidos por el propio derecho internacional para desvincularse? A mí me parece que el Tribunal Constitucional lleva razón en decir que el mecanismo por el cual se adoptó no era el adecuado. Que fue una emisión del Poder Ejecutivo. Sí, que no era el adecuado. Ahora, después que el Estado, vamos a decir, de alguna manera, pues de forma incorrecta se suscribió y admitió la competencia de la Corte Internacional, ¿es la forma de salirse una sentencia? La Corte ha dicho que no. Bueno, entonces la Corte Interamericana ha dicho que no. Y que resulta es vinculante en República Dominicana. Que es vinculante en República Dominicana. Y resulta que el único con capacidad para determinar la competencia es el propio tribunal. en cualquier escenario. O sea, usted va a un tribunal civil aquí con una demanda penal, con un asunto de naturaleza penal, y el que está llamado a declararse incompetente es el juez civil, no es el abogado que dice, no, usted es incompetente, yo me voy de aquí. ¿Tú crees que en materia de derechos individuales fundamentales, el Tribunal Constitucional ha actuado correctamente? Bueno, yo creo que ha sido tímido el Tribunal Constitucional, sobre todo en el desarrollo de lo que yo he venido llamando el derecho penal constitucional, incluyendo el derecho procesal penal constitucional y todas las garantías que recoge la Constitución y los tratados internacionales como parte integral de la Constitución. Yo creo que el Tribunal Constitucional ha sido muy tímido en el desarrollo de esas cuestiones y creo que debería ser más activo, debería desarrollar una jurisprudencia más acabada para que oriente entonces
a los tribunales ordinarios en el correcto aplicamiento, en la correcta aplicación de esas normativas, de esos derechos, de esas garantías reconocidas en la Constitución. ¿Tú crees que necesitamos abogados penalistas bien empoderados, como es tu caso, en el Tribunal Constitucional para eso? Sin duda alguna, es necesario que dentro de la conformación del Tribunal Constitucional existan abogados, existan jueces penalistas, o sea, con el conocimiento particular del derecho penal y del derecho procesal penal, sobre todo de cara a que, bueno, tenemos un código procesal penal que todavía le decimos nuevo, código procesal penal, pero ya tiene más de 15 años sí, de haber sido puesto en vigencia, puesto en vigor, y se está debatiendo un código penal que, a decir de los congresistas, vamos a tener este año, un código penal nuevo. Y obviamente, independientemente de la discusión más sesgada del Código Penal, que todo el mundo sabe que es el tema de las tres causales, sí, habrán muchas otras normas de ese código que habrá que discutirlas constitucionalmente. Y entonces ahí la importancia de que hayan penalistas en el seno del Tribunal Constitucional. Hoy día tenemos ahí a la magistrada Katia Miguelina, muy buena penalista, que es de las personas, de la magistrada que precisamente termina su periodo. De manera que el Tribunal Constitucional pierde, digamos que la única penalista acabada a profundidad, sin desmedro de otros que tienen conocimiento también, pero ella, la que más con profundidad maneja el tema penal y procesal penal, y abandona por cese de su periodo. No, termina su periodo. Termina su periodo él en el Tribunal Constitucional, de manera que necesita un refuerzo en ese sentido. Pero además parece que necesita un refuerzo de género. Sí. Porque sale también Isabel Bonilla. Isabel Bonilla. Es una de las abogadas importantes que ha sido miembro de ese tribunal y que ha mantenido posiciones contrarias a la mayoría de los miembros del tribunal, por tanto se le entiende como dentro del área liberal. Sí. ¿Tú crees que debe haber un poco más de equidad de género en el Tribunal Constitucional? ¿Que la mujer debe tener más presencia que la que tiene? La equidad de género siempre es importante. Si tú te fijas en el comportamiento que han tenido los órganos electores de las diferentes, vamos a llamar, altas cortes en los últimos tiempos, incluyendo la reciente selección de la Junta Central Electoral, por lo menos estos órganos han respetado el mantenimiento de la misma cantidad de mujeres y de hombres. Por ejemplo, en la Junta salieron 3 hombres y 2 mujeres, entraron 3 hombres y 2 mujeres. Ahora, en el Tribunal Constitucional salen 2 hombres y 2 mujeres. Lo menos que puede ocurrir es que también entren 2 hombres y 2 mujeres. Y que si el órgano rector, en este caso el Consejo Nacional de la Magistratura, entiende que debe enriquecer más de mujeres el tribunal, pues que designare 3 mujeres y 1 hombre. Lo que quiero decir es que si hay que escoger más de uno de los géneros, que sea más mujeres que hombres. Qué bueno. Me alegra oír ese punto de vista de Manuel Ulises Bonelli. Vamos a hacer una última pausa y en un momento retornamos. ¿Cuáles serían las cuestiones fundamentales, Manuel Ulises Bonelli, a las que debía afrontarse el Tribunal Constitucional en un nuevo periodo, con un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, nuevo presidente de la República, nueva Procuradora General de la República? ¿Tú crees que habría que enmendar algunos errores del pasado y que representa más solvencia, honorabilidad, seriedad, consistencia, este Consejo de la Magistratura? Bueno, desde el gobierno central, y hay que hablar del gobierno central porque quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura es el presidente de la República.
Y desde el gobierno central ha venido enarbolándose la doctrina, vamos a decir, de la independencia, de la imparcialidad, de la liberalidad, de personas que no tengan compromisos, al menos partidarios. Así es. Como en el pasado ocurrió con muchos órganos. Personas que pertenecían a órganos partidarios pasaron de golpe y porrazo a ser miembros de altas cortes. Eso ha sido una bandera del presidente de la República, que al parecer los demás miembros de los diferentes órganos han respetado. ¿Te da más confianza eso a ti? Sí, pienso como aspirante al Tribunal Constitucional. Sí, por ejemplo, lo que pasó en la Junta Central Electoral fue emblemático. Sí, fue emblemático. Mire, yo participé de ese proceso. Sí. Y he dicho que yo tuve más beneficios que pérdida del proceso. Ya. Porque como ser humano, como profesional, pues tuve la oportunidad de vivir una experiencia que no había vivido y de forjar hasta la personalidad con aceptar incluso cuando fuera elegido. Para mí eso fue importante. Pero vi un proceso de participación transparente y una preocupación de los senadores encargados de la comisión de depuración, vamos a llamarla, cinco senadores, sí. 5 senadores que hicieron un esfuerzo grandísimo y que a mí me consta que actuaron con transparencia y que hicieron propuestas, la mejor propuesta que pudieron, o las mejores propuestas que pudieron hacer en el momento. Y yo creo que lo propio va a ocurrir en el Consejo Nacional de la Magistratura. A fin de cuentas, estos órganos que están conformados por fuerzas políticas diferentes, ¿verdad? Donde convergen fuerzas políticas diferentes y donde convergen poderes distintos, el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, convergen en la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, y a fin de cuentas son 8 personas. Y esas 8 personas, para tomar una decisión, tendrán que llegar a un consenso. Habrá un consenso. Sí. Y en ese consenso entrarán razones de todos los órdenes. Ahora bien, la premisa de la cual se parte ahora en el consenso es una premisa un tanto distinta, porque el perfil buscado, hay un perfil del cual se parte, el perfil del profesional independiente, apartidista, que no haya hecho vida partidaria, que no haya hecho vida proselitista. No que no tenga simpatía, porque todos los dominicanos claro, tenemos simpatías, si no, no hubiera interés en las Águilas y en los Gigantes, en el Escogido, en el Licey, ¿verdad? No nos mencione que en esta serie es cibaeña, por donde quiera que tú la pongas. Claro que sí. Claro, ahí está el presidente del Senado, que es cibaeño, sí, ¿verdad? Claro. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, es cibaeña y está acompañando al presidente ahí en ese proceso. El presidente. Ellos lo explicaron en principio. Sí, el presidente. El presidente es medio cibaeño. Que nació aquí en la capital, pero es cibaeño. ¿Verdad? Porque él ha anunciado que lo de las Águilas. Sí. Ya, de manera que. A mí me parece que ese acompañamiento, digo, es el olfato que me da. No he mencionado a Víctor Fadul. A Víctor Fadul, que es cibaeño también. Que es cibaeño. Sí. Y Miriam Germán, que también es cibaeña. Miriam Germán también. Que es Salcedo. Nancy Salcedo. Y Nancy Salcedo. Óyeme, pero el Cibao está dominando el Consejo de la Magistratura. Bueno, sí, son muchos cibaeños. Pero mire, la presencia de la vicepresidenta, a mí me da la impresión, ¿verdad?, en el Consejo, que tiene una importancia. Y es que la ley del Consejo Nacional de la Magistratura dice que en caso de ausencia temporal del presidente de la República, quien la sustituye en el Consejo es la vicepresidenta. Sí, esa es la explicación que dieron, y que en caso de que el presidente no pueda estar en sesiones tan largas, sí, las jornadas de entrevista, quien lo va a sustituir es la vicepresidenta de la República. Sí, es lo lógico. Esa es la información que a mí me parece, me ha ofrecido. A mí siempre me ha parecido que un presidente de la República sentarse en una silla
por 8 horas, jornadas de 8 horas, de cuestionamiento, de entrevistas, Sí. por 3, 4, 5 días consecutivos, cuando es el que debe estar despachando los asuntos de mayor importancia en el Estado, pues pudiera haber esa flexibilidad de que la vicepresidenta... Qué bueno. Manuel Ulises, te deseamos suerte. Qué bueno. Te conocemos mucho más después de esta conversación. Hemos hablado de ti, tu concepción sobre el derecho, tu familia. Hemos visto, obviamente, tus puntos de vista sobre decisiones importantes del Tribunal Constitucional y sabemos ya de tus aspiraciones. Te deseamos mucho éxito, que tengas buen desempeño en esa entrevista que tengas. No sabemos si ya tienes la fecha. Bueno, pero ellos han dicho que las entrevistas son 14, 15, 18 y 19. Son 68 entrevistados. Yo me hice una matemática y dije 18, 68 entre 4 da como a 17. ya. Lo que quiere decir que a mí me podría tocar, según la lista que han publicado, en la tercera jornada, la del lunes 18. Pero hay que esperar que a uno lo llamen y le digan, mire, tal día. Es ¿verdad? tal día, así es. Que tengas mucho éxito. Gracias, Muchas Fausto. gracias. Gracias por la invitación y gracias por tus deseos. Qué bueno, muchas gracias. Igualmente a los amigos que nos siguen a través de Acento TV y a través de cada una de las redes, YouTube y todas las redes en las que hacemos las transmisiones de estas conversaciones. Hasta luego.